Hola amigos del whisky, bienvenidos a Whisky Life, tu canal de whisky. Bueno, en este caso vamos a ver un video dedicado sobre Jim McEwan, un gran master distiller de Islay que estuvo su vida en Bowmore prácticamente, después estuvo en Bruichladdich y más recientemente organizó y diseñó, por así decirlo, la destilería de Arna Howe en Islay, una nueva destilería que se ha abierto. Así que bueno, no voy a contar más, solamente decir que tanto las imágenes como los videos, obviamente los recopilé de internet. Todos tienen los créditos habidos y por haber, no me quiero apropiar de ningún video ni de ninguna imagen. Así que nada, hecho esta aclaración, vamos con el video. Esto es todo lo que está bien. This is my home, this is my DNA. I'm a West Coast Islander and we are different. We are definitely different to people who live in cities. El nombre de Jim McEwan es legendario en el mundo del whisky escocés. Con una carrera que abarca más de 5 décadas, McEwan ha sido reconocido como uno de los destiladores más influyentes e innovadores de la industria. Nacido en 1948 en Islay, la isla del whisky, McEwan se vio inmerso en este mundo desde su infancia. A la edad de 15 años comenzó a trabajar en la destilería Bowmore. Desde 1963 fue aprendiz de tonelero para luego ser jefe de almacén en 1969 hasta 1977, donde fue aprendiz de mezclador hasta 1984. Luego, después de ese tiempo, fue manager de la destilería Bowmore hasta el año 2000. Jim pasó 38 años en Bowmore. En el 2000, Jim McEwan dejó Bowmore, ya por ese entonces manejada por Suntory, para unirse a Bruichladdich, otra destilería de la isla de su corazón. En Bruichladdich, Jim continuó su legado de innovación, experimentando con diferentes tipos de cebada, barriles y técnicas de maduración. Pero no todo fue color de rosa cuando Jim llegó a Bruichladdich, y para eso repasaremos un poco la historia de la destilería. La destilería nació en los mejores y en los peores tiempos. Eran los peores tiempos lejos de Islay, en los viñedos de Francia. La plaga de la filóxera, un diminuto insecto de origen americano que se alimenta de raíces, estaba devastando la producción de vino y con ella, por supuesto, la industria del brandy francés. Esta catástrofe gala, naturalmente, supuso el mejor momento para los destiladores de whisky escocés, que se enfrentaban no solo a una creciente demanda interna durante la década de 1870, donde se bebía mucho, sino también a la posibilidad realista de heredar el mercado mundial del brandy en la próxima década. Fue en este clima de optimismo que nacieron Bruichladdich y la famosa destilería de Bunnahabhain. Los fundadores de Bruichladdich eran miembros de una poderosa familia destiladora de Glasgow, los Harvey. Su destilería, Dundas Hill o Port Dundas, en Glasgow, era a mediados de la década de 1880 un monstruo de 35 washbacks con 3 alambiques continuos y 5 alambiques post-tier. Mientras que su igualmente venerable destilería Joker, en las afueras de la ciudad, había pasado a producir whisky de grano únicamente. La elección de Islay por parte de los Harvey se debió al hecho de que los mezcladores estaban sedientos de maltas sabrosas que pudieran cubrir altos porcentajes de whisky de grano y darle algo de sabor. Según Mark Rainer, el emplazamiento original de la destilería debía estar en el propio Kilchoman, en la desembocadura del lago Gorm, o Loch Gorm, no sé si les suena.
Pero en el último momento se dieron cuenta de que el aterrizaje y la descarga de barricas desde las zonas más expuestas a la playa en ese lado sería demasiado arriesgada, por lo que se construyó en lo que hoy es su ubicación actual. No era un proyecto tan grande ni ambicioso como Bunahaven, que producía más del doble de malta que Bruichladdich cuando Alfred Barnard a mediados de la década de 1880 la visitó, pero era moderno. Tan moderno, de hecho, que se construyó a partir de una sustancia de construcción completamente nueva sobre la cual el contratista de Glasgow tenía una patente. Esto era el hormigón. Todo el proyecto se completó con una notable expedición victoriana entre mayo y diciembre de 1881. Barnard quedó impresionado con la unidad y la armonía de la construcción de la destilería, en contraste con el desarrollo desordenado y orgánico de destilerías como la Gabulin. Su diseño de edificios, separados alrededor de un patio central, fue motivado en parte por temores de incendio. Cada destilería de whisky y sus almacenes son una especie de bombas molotov comunitarias, esperando una oportunidad para explotar, o al menos así era en esa época. Como es habitual en el negocio del whisky, el optimismo de la fundación de Bruichladdich no tardó en disiparse, y con el tiempo, esta resultó ser la más comercializada de todas las destilerías de Islay. A principios del siglo, después del colapso reverberante de Pattison of Lake, y con la depresión arrastrándose, la poderosa Dundas Hill había cerrado. Joker había sido vendido y Distillers Company se había hecho cargo de J.R. Harbin & Company. Todo lo que la familia logró conservar fue el pececillo de Islay. Murió Barney Harvey, el constructor de Bruichladdich, en 1897, y la destilería estaba dirigida por su sobrino, William, el cuarto de ese nombre. Continuó hasta la siguiente depresión. Luego cerró durante 7 años entre 1929 y 1936, cuando murió William Harvey. 2 años más tarde, esta gran familia destiladora vendió Bruichladdich y abandonó el negocio por completo. El nuevo propietario fue brevemente un hombre de negocios escocés que había ganado y perdido dinero en Canadá, llamado Joseph Hobbs. Pero ese mismo año, Bruichladdich se convirtió en la primera destilería de Islay de propiedad estadounidense, propiedad de National Distillers of America, a través de una filial escocesa llamada Trine & McIntyre Ltd. Durante la Segunda Guerra Mundial volvió a estar en silencio y después reanudó su trabajo. La propiedad cambió nuevamente en 1952, cuando fue comprada por los corredores Ross & Coulter. En 1960 volvió a cambiar de dueño, siendo el nuevo propietario Abe Grant, una empresa que ya había comprado la destilería Bladnoch. Grant, a su vez, lo vendió Inver Gordon Distillers en 1968, convirtiendo así una vez más a Bruichladdich en una malta de la familia de los whiskies de grano. A ella se unieron en Inver Gordon las destilerías de Malta Dinston y Tullibardine en 1972 y Jura en 1985. Damnabulin fue construido por Inver Gordon entre 1965 y 1966 aproximadamente. Bruichladdich había hecho grandes progresos en los buenos tiempos de los años 1960 y 1970. Las exportaciones de whisky escocés se triplicaron en ese tiempo, y en 1975 se añadieron 2 nuevos alambiques. Sin embargo, la compra de la destilería Jura en 1985 iba a plantear nuevos problemas, al igual que la crisis de los años de 1980. En 1984, la destilería solo trabajaba un día a la semana. Blenders White & McCain, filial de la empresa estadounidense rebautizada como Jim Beam Brand en 1995, compró Inver Gordon en 1993. Con el regreso de los estadounidenses, las puertas de Bruichladdich se cerraron una vez más. Jim Beam no vio la necesidad de tener 2 destilerías insulares en su cartera y Jura, al estar solitaria en su propia isla, tuvo prioridad. El no armado Bruichladdich estaba una vez más a la venta, pero esta vez la historia tomó un giro diferente. El comerciante de vinos, Mark Rainer, habiendo fundado una empresa embotelladora de whisky llamada Murray McDavid en 1996, había estado interesado en adquirir Ardbeg durante sus propios años de silencio a principios de la década de 1990, cuando como compañero de Laphroaig estaba demostrando exceder las necesidades de Allies Distillers. Coordinó una oferta con audacia, ya que los comerciantes de vino de Londres normalmente no hacen ese tipo de cosas, pero no tuvo éxito.
Sir John McTaggart, de la finca Artala, uno de los 3 principales terratenientes de Isla y potencial inversor en la oferta de Ardbeg, además de promotor inmobiliario de profesión, recuerda el enfoque de Rainier. Mark Rainier me llamó un día y me dijo: he oído que estás interesado en el whisky y vives en Isla. Dije sí y sí. Luego dijo con su habitual tono directo: quiero comprar Ardbeg. ¿Te gustaría participar? Quiero que seas presidente. Le dije: mira Mark, será mejor que nos reunamos antes de que llegues a esa conclusión. Nos conocimos y nos llevamos bien. Me conmovió su entusiasmo, como le ocurre a la mayoría de la gente. Formamos un consorcio e hicimos una oferta por Ardbeg, pero no la conseguimos. Fuimos los que pujaron por menos de $1 millón. De todos modos, Mark se fue y se escondió en su madriguera por un tiempo, pero no por mucho, porque como siempre estaba tramando algo. Sacó a Brunladig y esta vez la cosa se puso seria y real. En términos generales, recaudé algo así como el 35% del capital. Nuevamente me invitó a ser presidente y nuevamente dije que no, porque sentía que este no era un negocio que conocía lo suficientemente bien como para sentirme cómodo con esa responsabilidad. También era muy consciente del hecho de que, incluso si estaba cuidando el dinero que había aportado, también tenía una responsabilidad con Isla, lo cual siempre ha sido muy importante para mí. Las conversaciones con Jim Beam Brands sobre la compra comenzó en enero del 2000 y finalmente se cerró el trato el 19 de diciembre. El precio de compra, incluidas todas las acciones, fue de 7.5 millones de libras esterlinas. Según Mark Rainier, hubo 35 ofertas rivales. La compra, sin embargo, proporcionó solo la mitad del drama. El saldo se compensó con el hecho de que Jim McEwan dejó Bowmore para actuar como director de producción y recuperar a Brunladig, junto con Rainier y sus 2 colaboradores de Murray McDavid, su socio de muchos años y antiguo amigo de la escuela, Simon Cowling, y Gordon Bright, de la familia propietaria de Springbank en Campbelltown. Jim McEwan, conocido en el mundo como Jim, pero conocido por sus amigos y familiares en Isla como James, es el destilador más carismático de su generación, no solo en Isla, sino en toda la industria del whisky escocés. Sus habilidades como narrador y showman celta se combinan con un conocimiento profundo del negocio y habilidades de olfato y sabor bien perfeccionadas para lograr un efecto poderosamente comunicativo. Sin embargo, a lo largo de su carrera, su nombre había sido sinónimo de Bowmore, por lo que el impacto de su partida de School Street, sin, se rumoreaba en la isla, ni siquiera una cena de pescado, fue total. McEwan rápidamente reunió a un equipo entusiasta y enérgico a su alrededor, liderado por Duncan McGillivray, quien había trabajado por primera vez en Brunladig en 1974 como destilador y luego se convirtió en ingeniero y cervecero. Después de 5 meses de frenética renovación, la destilación se reanudó el 29 de mayo del 2001, exactamente a las 8:26 de la mañana. Fue un gran día para el pueblo, así como para la destilería. Varias veces, recordó Jim McEwan, bajé para abrir la destilería y encontré un pequeño plato de bollos en la puerta. Ninguna nota, ni nada, pero fue simplemente la manera que tenían los aldeanos de decir: sabemos lo que estás haciendo, estamos justo detrás de ti. Al preguntarle a Duncan cómo había sido la destilería antes de abrir en Navidad del 2000, él nos cuenta: el lugar tenía un aspecto terrible. En los primeros meses consumimos 2.500 litros de pintura para mampostería. Los alambiques estaban bien, aunque tuvimos que renovar un condensador, lo que solo nos costó 20.000 libras. Tuvimos que cambiar completamente el cableado de la mash house, donde se encuentra el mash tun, y del tun room, donde se encuentran los washbacks. Fue un momento increíble cruzar esas puertas el 7 de enero, recuerda Jim McEwan. Fue un día realmente Drake, que significaría lúgubre. Pensé: Dios mío, ¿en qué te has metido, Chimbo? John Rennie y Duncan McFadden estaban allí, y en 5 minutos supe que podíamos hacerlo. La pasión en sus ojos era como si un ciego volviera a ver. Entre 1994 y 2001, Brunladig solo había trabajado 6 semanas en 1998, cuando Jim Beam Brands trajo al equipo de destilación desde Jura. Curiosamente, entonces no se destiló el clásico Brunladig Barley Pirate con solo 3 ppm de fenoles de turba, sino
que entre 100.000 y 120.000 litros de un aguardiente de turba de unos 38 ppm fueron los que salieron de los alambiques, que se envasaron en buenas barricas, incluidas algunas sherry butts. El molino original de Robert Bobby, por ejemplo, fue cuidadosamente restaurado por un artesano de Yorkshire llamado Peter Stiggles, y sus volantes y correas de transmisión ronronearon tan suavemente como siempre lo hicieron desde 1881. El Mashton también data desde 1881, aunque inicialmente perteneció a Bunnahabhain y fue adquirido por Bruichladdich en el 1900. Es de hierro fundido y tiene la parte superior abierta, con rastrillos de hierro antiguos, lo que significa que la maceración lleva aproximadamente el doble de tiempo que con un mash tun lauder moderno. También requiere 4 adiciones de agua caliente en lugar de 3 como lo es actualmente. Hay 6 washback de pino de Oregón. Jim McEwan prefería la madera en lugar del acero para la fermentación, afirmando que añade notas florales al licor final. Esto también está reflejado en la nueva destilería de Arna Howe. Los alambiques del Wash no son excepcionales. De diseño sencillo, con un cuello relativamente ancho que se estrecha, se hunde ligeramente. La carga es aproximadamente el 68.5% de su capacidad llena y funcionan lentamente, lo que Jim McEwan llama destilación por goteo. Nuevamente, todo esto ayudará a crear delicadeza y crianza en el espíritu y a mantener caracteres picantes y robustos. Por el contrario, los Spirit Stills, sin embargo, son inusuales. Estos alambiques no son inusualmente altos, pero sus delgados cuellos ocupan un porcentaje desproporcionado de su longitud. El efecto de estos cuellos largos y altos, según Duncan, es ralentizar el vapor. Jim McEwan recuerda vívidamente la madrugada del 29 de mayo del 2001, cuando los alambiques se volvieron a prender por primera vez desde su breve ráfaga en 1998. Nunca había trabajado en el espíritu de Bruichladdich, así que no sabía dónde estaba el corte medio. Tomamos muestras, husmeamos, probamos el punto de rotura con agua. Tienes que permanecer con ello todo el tiempo. Vine a hacer a mis 2 hijas y fue emotivo. Pero teníamos cámaras web funcionando, pero no pudimos encontrarlas. Simplemente no estaba sucediendo. Fui a lavarme la cara al fregadero y ofrecí una oración, algo muy importante para el gran hombre. Luego, unos 10 minutos más tarde, ¡boom!, le entregué la muestra a Duncan. Todos lo miramos, todos lo olfateamos. Estaba muy claro. Ninguno de nosotros habló. Hablar hubiera sido llorar. Todos encontramos un agujero en el suelo para mirar. La destilería había vuelto a la vida. Habíamos encontrado su pulso. Además de construir mi primer barril de whisky, ese fue el logro profesional de mi vida. Cuando el nuevo régimen comenzó a destilar nuevamente en 2001, existía la sensación de que esta falta de turba socavaba las credenciales de Islay, por lo que Jim McEwan aumentó el nivel a 10 ppm para la temporada del 2001, solo para darle una marca, como dijo en ese momento. Sin embargo, ¿qué pasó? Las mezclas que Jim había elaborado de malta Unpeated comenzaron a ganar premios y amigos en todo el mundo. El estilo suave, crema de cebada, resultó muy popular entre los clientes. Por lo tanto, para 2003 y posteriormente, el Bruichladdich clásico volvió a 4 y 5 ppm. Si los bebedores de malta querían una alternativa a la turba de esta destilería, según el razonamiento, entonces debería ser algo completamente diferente. De hecho, fue este aguardiente de turba el que salió por primera vez de los alambiques el día de la inauguración en mayo del 2001. Bruichladdich Barley Peated no salió a la venta hasta el 19 de septiembre de ese año. La malta utilizada tenía una especificación de 40 ppm y posteriormente fue bautizada como Port Charlotte, en memoria de la destilería perdida en el pueblo del mismo nombre, algunos de cuyos almacenes utiliza hoy por hoy Bruichladdich. Esto, a su vez, llevó a la idea de crear el licor más turboso del mundo, con una especificación de malta de más de 60 ppm. Se preguntó a Port Ellen, el proveedor inicial de malta de Port Charlotte, si podían igualar esto. La respuesta fue que una carga podía ser de 65 ppm, pero la siguiente podría solo llegar a 58 ppm. Barrels of Inverness, el proveedor de malta de Bruichladdich, calculó que tenía los medios para garantizar un nivel de turba superior a 60 ppm en todas las ocasiones, por lo que Jim y su equipo pidieron a la empresa que enviara la malta con mayor cantidad de turba que pudiera gestionar. Bruichladdich anunció al mundo que esta malta medía 80.5 ppm y publicó el análisis completo en el sitio web. El whisky fue bautizado como Octomore.
en honor a otra destilería perdida ubicada sobre Port Charlotte. Se destiló por primera vez el 16 de octubre del 2002. El 25 de mayo del 2003, Bruichladdich logró otra novedad. Se convirtió en la única destilería de Islay en embotellar todo su líquido en la isla. Y al hacerlo, dio trabajo a algunos de los residentes discapacitados de Islay, algo muy importante para ellos. Esta fue una decisión impuesta a la empresa en parte por el maltrato que recibió en otoño del 2002 por parte de empresas embotelladoras independientes del continente, pero también surgió del deseo de la empresa de hacerlo todo ella misma, para generar tantos empleos como fuera posible a la isla e infundir su espíritu con el mayor carácter de isla posible. Su travesía por Bruichladdich fue sin dudas uno de los puntos icónicos en su carrera, ya que la destilería no solo salió elegida 4 veces como la mejor de sus años, sino que Jim también fue condecorado 4 veces Master Distiller del año. Entró al Salón de la Fama del Whisky antes de retirarse en el año 2015. Mientras tanto, se mantuvo haciendo asesorías a diversas destilerías y ayudando especialmente a Cape Byron Distillery con su gin, destilería que se encuentra en Australia, donde con botánicos de la zona realizaron un gin natural. Esto ya lo había realizado Jim en sus años en Bruichladdich, creando el gin de Botanics, con 22 botánicos de la región de Islay. A pesar de estar retirado, Jim recibió una oferta que no podía rechazar. Su corazón ganaba por segunda vez. Luego la firma de whisky de Glasgow, Hunter Line, lo tentó a regresar a Islay para ayudar a diseñar la nueva destilería de Arnahoe & Company, que se inauguró en 2018 y su primera etiqueta vio la luz en los primeros días de mayo de este 2024 con un single malt de 5 años. Allí Jim McEwan fue libre de diseñar todo como a él le pareciera mejor e incluso dar todas sus recomendaciones. Luego de cumplir con sus contratos y responsabilidades tanto en las consultorías como en la destilería Arnahoe, Jim se retiró completamente de la industria del whisky para poder pasar tiempo con su esposa Bárbara y sus nietos. Luego de casi 60 años en la industria del whisky, Jim ha dejado un legado realmente impresionante tanto en el mundo de esta bebida como en la isla de su corazón. No solo un Master Distiller espectacular, sino también una maravillosa persona, pues todo el mundo lo ama. Jim McEwan ha sido y es una inspiración para los que amamos esta bebida. Su pasión a la hora de hablar del whisky no tiene precedentes, y sus clases tan divertidas nos hace entender del por qué gin significa la representación del whisky escocés. Alguna vez dijo en una entrevista: ¿quién recuerda los nombres de los Stillman? Nadie piensa 2 veces en los hombres que hicieron el whisky. Si esta fuera la industria del vino, serían considerados dioses. Bueno, Jim, déjame decirte que de parte de todos los que amamos esta bebida, vos sos un dios en el arte de hacer whisky. Y te decimos gracias. Gracias por haberte involucrado 38 años en Bowmore. Gracias por hacer renacer a Bruichladdich y quedarte por 15 años más. Gracias por crear Arnahoe. Y sobre todo, gracias por tantas enseñanzas y por transmitir esa pasión que a veces uno no puede explicar por el whisky escocés. Jim, James, Chimbo, serás eterno en el whisky escocés y del mundo. In the world of whiskey today, there are many people talking, do you understand? Everybody is a professor. Everybody is an expert, talking. The people who are doing the most talking have the least knowledge. Do you understand? They are talking bullshit. The majority are talking bullshit. So they talk. At Bruichladdich, we don't talk. We do it. It's like I say, you must have the passion. You must love this. You must actually love cask. You must love it. It's a love affair. Yeah. And sometimes you find a whiskey that is tired and it needs help. So you take the whiskey from a bad cask, you put it into a fantastic cask. You can save it, you know what I mean? And that's very rewarding. It's a good feeling, you know? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Ojalá hayan llegado hasta acá y hayan visto el video de Jim, y la verdad lo que fue, es y va a ser para nosotros este gran Master Distiller, que bueno, como dice él al final,
muchas veces nosotros nos olvidamos de quiénes hacen el whisky. Si yo creo que al 80%, al 90%, si le preguntamos quién hizo el whisky que a vos te gusta, es muy probable de que no se sepa quién es el Master Distiller. Así que bueno, espero que sea también un videito como para la reflexión y para entender la importancia de estas personas cada vez que probamos un whisky o que tomamos nuestro whisky favorito. Así que bueno, sin más, suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita y los veo en el próximo video. Hasta la próxima. Esto es todo lo que está bien.